clase. Ya. Y exponer, vamos a ver ahora, vamos a dialogar entre todos. Ya, porque es más que aprender, conocer, es un tema ya más real, es decir, una reflexión desde la vida. Vamos a empezar por este principio ya para poder entrar a este diálogo. Mire, podemos estudiar, ¿no?, las escrituras, como ahora también hemos rastreado las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo, lo que escribieron, las reflexiones teológicas, los concilios, por ejemplo, cómo fueron tratando esta realidad, ¿no? Dios que es Padre, muy bien. Sí, pero es necesario que toda reflexión que se hace pase a la vida. O sea, las escrituras, la palabra tiene que convertirse en vida. Solo si pasa de la palabra, de la escritura a la vida, podemos hablar de salvación. O sea, de la salvación podemos hablar muchas cosas, ¿no? Jesús nos ha salvado, entregó su vida por nosotros, es un designio del Padre, bien, el deseo del Padre que se hace realidad, Jesús lo hace realidad, bien. Todo eso está bien aprender, hay que aprenderlo, hay que saberlo. Pero si esa salvación de la que hablamos tiene que llegar a ser real, o para que llegue a ser real, tenemos que vivirlo. Si no, solamente será una reflexión sobre la salvación. Y esa salvación no te tocará a ti ni a mí. O sea, no nos va a tocar, ¿no? No va a llegar a nosotros. Por lo tanto, es necesario, en toda reflexión que hacemos, siempre es necesario que eso, incluso las escrituras, no basta con conocer las escrituras, ¿ah? Porque nosotros no somos una religión del libro, no basta conocer. Incluso dicen, ¿no? El diablo conoce más las escrituras que nosotros, mucho más. Incluso con las mismas escrituras le quiere tentar a Jesús. Es necesario hacer este paso, ¿no? De las escrituras, del reflexionar, del conocer, hace falta pasar a la vida. Y si pasamos las escrituras a la vida, recién de una salvación mía o de cada uno de nosotros. Recién se podría hablar de una salvación nuestra. Es decir, recién podrías decir, soy salvado, porque has hecho ese paso, ¿no? De las escrituras eh, a la vida. Y eso es necesario. Sí, como dice, ¿no? Es como dice nuestro Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, es cierto. Sí, sí, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Muy bien. Sí, está bien. Ya. Ahora vamos a... Por eso es necesario que ahora veamos el Padre en la vida del cristiano. Este último tema va a ser esto. El Padre en la vida del cristiano. Esto lo vamos a hacer desde una reflexión entre todos, ¿ya? A ver cómo, qué encontramos, qué podemos decir ya desde nosotros. El Padre en la vida del cristiano, sí es cierto, se habla en general. Podríamos decir el Padre en cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es ver qué experiencia tenemos nosotros del Padre en nuestra vida. ¿De verdad sentimos a Dios como Padre? ¿Ya? O sea, sentimos a Dios como Padre. Creemos que Él nos ha creado, que somos sus hijos. O sea, es pasar de lo que hemos reflexionado a la vida, o sea, a ver si es real, a ver si eso en mí, si eso todo lo que he pensado, reflexionado, yo siento que es verdad, o simplemente siento que, bueno, dicen, ¿no? Es como cuando preguntan a Jesús, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Va, responden. Luego Jesús pregunta, ¿y quién dicen, y quién soy yo para ustedes? Ah, cambia la cosa, no todos quedan callados. Claro, es más fácil pensar en Dios. Es más fácil pensar en Dios, va, va. Pero luego decimos, ¿no? Y eso que has pensado, eso se hace realidad en tu vida. Es decir, sientes a Dios así como Padre, como lo hemos reflexionado,
¿O no? ¿O o es un padrastro para nosotros? Bueno, entonces, hoy vamos a detenernos y vamos a hablar el padre en la vida del cristiano. Por ende, eh, por ende podemos decir es el padre en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Un primer punto vamos a tocar, el abandono en las manos del padre. A ver, ¿en qué consiste? ¿O qué les suena a ustedes? ¿O cómo dirían de esta verdad? Tenemos necesidad de abandonarnos en el Padre, el abandono. ¿Por qué nos abandonaríamos en el Padre? Puede participar todos, ¿ya? Y hay que participar. O sea, desde lo que hemos estudiado, hemos explicado, ahora vamos a ver todo eso. Si nosotros queremos sentir a Dios como nuestro Padre, entonces una de las cosas que tenemos que hacer es abandonarnos en las manos del Padre. A ver, ¿en qué consistiría, a ver, para ustedes? ¿Qué sería abandonarnos en las manos del Padre? Padre José, buenas Confiar en él. noches. Buenas A noches, ver, Padre José. buenas noches. Marta, soy Marta. Muy bien. Padre Sí, José, Marta, a ver, ¿qué nos mire, puedes decir? abandonarnos en las manos de nuestro Padre, pues es definitivamente entregarnos a Él, a que se haga su voluntad en nuestras vidas, ya que sin Él no somos nada, Ujú, solamente somos criaturas que si le servimos al Señor lo vamos a tener todo. Ya que nuestro Padre nos da todo, pues si estamos a su lado no nos hace falta nada. claro, Yo por eso estoy cerca al Señor y me muy bien, considero hija de mi Padre, el único que no me abandona, no me traiciona, no me miente, no me engaña y sobre todo me protege. exacto. Sí, muy bien, Marta. Eso, sí, sí. Nos abandonamos en el Padre porque sentimos, ¿no? Que Él no nos abandona, nos protege. Y esa es una cualidad que tendría que tener o que tiene que tener un padre, ¿no? Proteger, cuidar, amar. Bien. ¿Qué más? A ver. Otra participación, a ver. Padre, buenas noches. Norma, También sí. podría, hoy comprendo, ¿no? Quizás no me escuche bien porque estoy en la calle con mucha bulla. El abandono las manos del Padre también es confiar en Él, ¿no? No solamente en la parte buena, ¿no? ¿No? Zulma, Padre, buenas noches. Que Él Cristina, sí. nos sucede como un padre, ¿no? Que también corrige, también hace que moldea, ¿no? Moldea nuestra persona, nuestras actitudes. Entonces, también aceptarnos. Sí. Ujú. Bien. A ver, ¿qué más podríamos decir? A ver, otra persona. Yo, padre, Hermana, sí. sí. Yo pienso también, a todo, agregando a lo que han dicho, sabiendo que Él nos cuida, nos protege, lo sabemos intelectualmente,
De parte de uno, de parte mía, es la confianza. Confianza que Ujú, sé que no estoy sola, que estoy protegida y que si hay acontecimientos desagradables o tristes, que Él lo permite, ¿no? Para nuestro bien. ujú, Que muchas veces uno claro. no lo comprende, pero que todo es bueno, que todo lo que le pasa a uno en la vida es bueno para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Entonces es una actitud que en mía que siento es la confianza, saber que estoy en sus manos, en su corazón y que si pasa algo Ujú, malo es parte de la vida, pero Él no va a permitir más allá de mi capacidad, de mi fuerza, así como experimento yo. ujú. Sí, muy bien, hermana. Muy bien. Bueno, vamos aquí a complementar. Bien, mira, todo lo que han dicho es muy cierto, ¿no? En Dios siempre sentimos esa seguridad, eh, sentimos su amor, sentimos su cercanía, le sentimos que nos protege, sentimos que podemos confiar en Él. Bien, todo esto que ustedes están diciendo parte del amor, ¿no? O sea, de creer que Dios me ama. Y el amor está claro que bien, vence al miedo. Ese es lo primero que podríamos decir. El amor vence al miedo. Entonces, deseamos encontrar en un padre eso. Un padre, a Dios, por eso queremos verlo como un padre, porque una de las primeras cualidades de Él es, nos amó tanto, ¿no? Nos amó tanto que entregó a su único hijo para salvarnos. Entonces, la primera cualidad que hay en Dios es amarnos, ¿ya? Y también dice, ¿no? Nos ha creado porque nos ama. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos ha creado? No hay respuesta, ¿no? Más clara que el decir nos amó y quería compartir ese amor que Él tiene con nosotros. Y la forma de compartir ese amor con nosotros es creándonos, dándonos la existencia, porque si pensamos, nosotros no añadimos nada a Dios, tampoco le quitamos. O sea, no añadimos ni quitamos nada a Él. Entonces, claro, no es que Dios estaba incompleto sin nosotros. No, nada de eso. Entonces, la respuesta o lo que encontramos es, cierto, Dios nos ha creado y nos ha creado porque nos ama, ¿ya? Porque nos ama. Entonces, una de las primeras cualidades es el amor. El amor vence a todo. El amor vence al miedo. El amor eh, nos da confianza. Yo siempre trato de poner el ejemplo, ¿no? E incluso cuando se pierde un ser querido, para notar, ¿no? Es decir, para decir, eh, a Dios incluso, mira, incluso podemos notar que amamos a Dios cuando lo reclamamos. A veces pensamos, no, bueno, si reclamo a Dios quiere decir que no le quiero, ¿no? Para mí es al revés. Incluso cuando reclamo a Dios, le amo, porque le digo, yo confío en la persona que, que siento que me ama y que amas, confías plenamente, ¿ya? Entonces, mira, cuando una persona tiene confianza con otra persona, incluso las cosas más vergonzosas que has hecho, eres capaz de decirle, le cuentas. Así vas a pasar vergüenza, le cuentas, le dices, ¿sí? Así sea malo, le dices. Porque tienes confianza, sabes que te ama y te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar, no te va a consentir, te va a ayudar. Eh, cuando ocultamos las cosas a alguien, cuando le tenemos miedo, y donde hay miedo no hay amor, está claro. Cuando hay miedo haces las cosas por obligación. Cuando hay amor haces las cosas porque confías. Esa es la diferencia, por eso les decía, o sea, desde lo que yo veo, desde que reflexiono y digo, en esos momentos cuando reclamamos a Dios, yo intento ver y digo, aquí hay amor.
y confianza, claro. Por lo tanto, confianza. Porque somos capaces de incluso reclamar a Dios porque confiamos. Si no le reclamaríamos, si tendríamos miedo a Dios, no le dirías nada. No serías capaz de reclamarle. Por el temor te paraliza, el temor te bloquea. El amor no. El amor te hace más expresivo, te abre a la otra persona. ¿Ya? Entonces, la clave es aquí, ¿no? ¿Por qué nos abandonamos en Dios? O sea, ¿por qué existe el abandono en el Padre? Porque hay amor y el amor trae confianza. Por eso, por eso nos abandonamos en el Padre. Y si nos ama, nos cuida. Si sentimos el amor, si sentimos que Dios nos ama, confiamos. Si confiamos, tenemos esa bonita amistad con esa persona en quien confiamos, con el Padre en este caso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, el amor. Nos abandonamos en Dios porque se- sabemos que nos ama. Ya sabemos que nos ama y nosotros le amamos. Sí, bien. ¿Alguna cosa quieren decir hasta aquí? Padre, buenas noches. Ujú. Entonces, resumiendo lo que nos acaba de decir, el abandono en las manos del Padre consiste en aceptar y hacer su voluntad, sea la que sea, porque sabemos Sí, que nos ama, ya que nunca nos dejará solo, y las experiencias que nos pasan es por un propósito que Él nos tiene, ¿no? claro. ¿A qué te refieres con las experiencias que nos pasan? Bueno, a veces nos quejamos, Padre, que no decimos, pero Diosito, creo que estoy haciendo tu voluntad, y porque a veces eh, hay comentarios negativos en la misma parroquia y nos ponemos en un conflicto, ¿no? Pero creo que estoy haciendo tu voluntad y por qué a veces hay esos comentarios negativos o no es lo correcto que estoy haciendo. Por eso digo, creo que son experiencias que debemos de pasar, ¿no? Y Claro, darnos cuenta de lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando uno sabe cuál es lo correcto, así vengan comentarios negativos, uno siempre va a decir, voy a seguir el camino que sí sé que es el claro. correcto y que me va a llegar a Dios, ya que como usted dijo, ¿no? La base principal es el amor, ¿no? Que Él nos tiene. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, incluso recuerdan cuando dijo, ¿no? Quien no ama no ha conocido a Dios, claro. Luego vamos a ver, ¿no? Eso de la paternidad puede tener su lado negativo, no desde Dios, sino desde la experiencia que podamos tener de padre o de nuestro padre. Esa es otra cosa. Que eso también va mucho para ver cómo entendemos a Dios, ¿no? ¿Ya? Pero el punto de partida es eso. Si una de las cosas del cristiano, o sea, después de haber reflexionado todo, una de las tareas, una cualidad del cristiano, si nosotros hemos descubierto que Dios es Padre o creemos que Dios es Padre y Padre verdadero, entonces una de las cosas necesarias o que necesita el cristiano es el abandono en Dios. O sea, yo me abandono en mi Padre. ¿Por qué? Porque lo primero que me ha mostrado es que me ama. Entonces, si me ama, tengo que abandonarme en Él. Sí, entonces el abandono pasa por el amor, ¿ya? O sea, el abandono pasa por el amor. Tenemos que amar y sentir el amor de Dios, no solo amar, sino sentir el amor de Dios y ese amor da confianza, ¿ya? Bueno, es lo primero. Bien, luego, eh, si nosotros amamos, confiamos, tenemos que sentirnos seguros de que necesitamos de Dios, ¿sí? Otra cualidad del cristiano que reconoce a Dios como Padre es sentir que yo necesito de mi Padre. O sea, yo necesito sentirme amado. Ya hemos descubierto que
el amor es lo esencial, ¿no? O sea, siento el amor de Dios, ¿sí? Pero una segunda cualidad de todo cristiano, o sea, de todo aquel que tiene a Dios como Padre, es la necesidad de ese amor. O sea, necesito ser amado. Por lo tanto, necesito sentir a Dios como mi Padre, porque sé que Él me va a amar. Necesito eso. Y recuerden, ¿no? Las bienaventuranzas. Por ejemplo, la primera bienaventuranza, cuando leemos el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, recuerdan ese episodio del Evangelio, ¿no? De Jesús, ¿ya? ¿Cómo empiezan las bienaventuranzas? Dichosos los pobres en el espíritu de espíritu, porque ellos heredarán. Parece que está débil la conexión. No le escuchamos, padre. No le escucho. Yo tampoco le escucho, padre. Me fui por un rato. La línea se me fue. Y ahora me escuchan, ¿no? Sí, padre. Me fui por un rato. Bien, mira, les decía, ya, les decía que hemos descubierto, ¿no? Una primera cualidad de toda persona que cree en Dios y le considera padre, no es que le considera como padre, sino siente que es padre, ¿ya? Es el abandono. Nos abandonamos en él y decimos, nos abandonamos porque sentimos que nos ama. Bien, ahora, ahora, si, si sentimos que Él nos ama y le amamos, el siguiente paso es, tenemos que abandonarnos en Él o tenemos que sentir esa necesidad de Dios, ¿ya? La necesidad de Dios. Bien. Ahora, entonces, les decía que vamos a ver por qué necesitamos a Dios. Ya vamos a ver la necesidad de Dios. ¿Me escuchan? ¿Estoy en línea o no? Sí, padre, se lo Sí, escucha. sí está Ok, bien en línea, entonces, padre. Le escucho. está bien. Entonces, ahora, ¿por qué necesitamos de Dios? A ver, vamos a reflexionarlo desde la bienaventuranza. Cuando hacemos las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza o lo primero que se dice cuando Jesús hace el sermón de la montaña o las bienaventuranzas, empieza diciendo, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o porque ellos heredarán el cielo. A ver, ¿qué creen que Jesús estaría diciendo cuando dice, dichosos los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu?
A ver, Reconocemos lo podemos una hacer hablando, necesidad ¿eh? de Dios. ¿Cómo? Cristina, Reconocemos una necesidad de Dios. ya, bien, bien, va por ahí, sí. ¿Qué más podríamos decir? A ver. Padre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Johnny. Buenas. Bueno, yo entiendo dichosos los eh, pobres de espíritu porque a ellos se les dará en abundancia. Ujú, está bien, está bien, se les hará en abundancia, sí. A ver, vamos a ver. Cuando Jesús dice, no, dichosos los pobres en el espíritu o de espíritu, primero la pobreza material, ¿eh? La pobreza de las cosas. También mi conexión dice es inestable. A ver, me dicen si se me escucha, ¿no? O sea que me avisa aquí la compu, me amenaza. Puede Cristina, repetir, Padre, no se lo ha escuchado. ok, ya. Cuando nosotros hablamos de pobreza de espíritu, del pobre de espíritu, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, no se está refiriendo Jesús a la pobreza material, ¿ya? O sea, no se refiere a la pobreza material, no está hablando de eso, sino, o sea, cuando habla de dichosos los pobres en el espíritu, lo que está intentando Jesús es decir lo siguiente, mira, ya sabemos que una persona que no tiene, es normal que espere que le den, ya espere que otro pueda ayudarle, pueda darle. Eso es una, vamos a decir, es una cualidad de una persona que está necesitada, ¿no? O de una persona que no tiene recursos. Bien, lo que esa persona está claro que necesita, desea, y si necesita, desea, busca, pone su confianza en quien sí le puede, o su confianza y hasta su esperanza. ¿Cuántas veces hemos encontrado, ¿no? Una persona que no tiene para su madre, por ejemplo, que esté enferma. En cuanto acude y pide que le ayudes, esta persona pone toda su confianza en ti. O sea, se fía de ti, se confía en ti. ¿Entiendes? Entonces lo que está hablando es eso, Jesús. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué estaría diciendo entonces Jesús? Si esa es la cualidad de una persona que no tiene cosas materiales, que le falta, o sea, que pasa necesidad. Está claro que esa persona se fía, o sea, no tiene, no es que lo puede tener, sino no tiene. Entonces lo que hace es esperar, me fío, me confío en el que me puede dar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús dice, dichosos los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, está diciendo, dichosos los que esperan en el Señor. O sea, los que confían, que creen que Dios les puede dar. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Ya? Por eso, entonces, esto lo podríamos traducir como están diciendo aquí, los que se abandonan en el Señor. Felices los que se abandonan en el Señor. O sea, los que esperan en Él, los que confían en Él, los que le buscan a Él. Cristina, levantaste la mano. ¿Querías decir algo? ¿O tienes levantado la manita? Los que dependen de Dios, Padre. Sí, los que dependen de Dios. Está bien, es lo mismo. Dichosos los que dependen de Dios, dichosos los que confían en Dios, dichosos los que se abandonan en Dios, porque no tienen. Y eso que no tienen, sabe que Dios le puede dar. Eso está diciendo. Dichosos los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque Él eso les puede dar, porque esperan en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, si yo espero en Dios, me confío en Dios, me abandono en Dios,
Él me dará el cielo, está claro. Me hará heredar el cielo, me llevará al cielo. Entonces, desde ahí podemos reflexionar, ¿no? El abandono en Dios, desde esta pobreza de espíritu. Por eso va a decir también, el reino del Padre pertenece a los pobres de espíritu. Es decir, los que tienen en Dios su fundamento, su roca, su solidez, esperan en Él. O sea, y todos en ese sentido somos pobres, ¿no? De espíritu, porque, bueno, materialmente también, ¿sí? No tenemos grandezas, ¿no? Lo poco que, bueno, lo que tenemos nos sirve para llevar una vida digna, ¿no? Bueno, al menos porque también conocemos gente que pasa mucha necesidad. Bien, pero lo que intenta decir es eso, ¿no? Los pobres de espíritu es los que esperan en el Señor. Y viendo desde esa imagen, podríamos decir, todos esperamos, todos necesitamos, sobre todo necesitamos del amor de Dios. Ahí se nota nuestra pobreza. Necesito del amor de Dios. Necesito de Él. Por lo tanto, necesito de Dios. Y busco eso en Dios. Él es mi esperanza. Él es en quien yo tengo que esperar. Él es en quien confío. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cualidad de Dios, o sea, del cristiano, si de verdad sentimos a Dios como Padre, hemos dicho, lo primero es su amor. Sentimos su amor. Segundo, nos abandonamos en Él. Esperamos en Dios. Si lo sentimos como Padre, claro. Si lo sentimos como Padre, nos abandonamos en Él. Si creemos que es verdadero Padre, claro. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos decir de esto? A ver, es fácil abandonarse en Dios, sentirle así como Padre y me abandono en Él, confío en Él. ¿Qué pueden decir? Sería un proceso, Padre, dependiendo cuánto conocemos a Dios. Es necesario conocer a Dios primero para poder abandonarnos en Él. Exacto. Padre, también creo que estoy de acuerdo con la compañera, pero también considero que en un principio nosotros como ser humano queremos tomar el control, ¿no? Queremos tener Ujú. todo, todo bajo nuestro dominio y no aceptamos a veces en un principio, ¿no? Eh, a Dios que Él puede llevar nuestras vidas y como dice la hermana, es un proceso. Gracias. Claro, es un proceso, es un camino, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos decir? Padre. También se podría decir, Padre, que cuando ya has iniciado ese proceso, pues te da la confianza y todo, vas dejando todo atrás, eso que creías que tú solo podías solucionar o que tú todo lo tenías en las manos, ¿no? Es un proceso muy bonito, particularmente a mí me pasa porque vas descubriendo y vas poniendo tu esperanza, tu fe en alguien, ¿no? En alguien como Dios, ¿no? Que vas descubriendo, vas enamorando, muchos sentimientos que se van generando que te van fortaleciendo. Gracias. Está bien. Sí, una de las cosas que hay que aprender es abandonarnos en Dios, ¿no? Y lo digo, hay que aprender. Sí, es una experiencia que lo vamos conociendo, experimentando, viviendo cada vez más, ¿no? Cada vez se hace más real en nuestra vida
es el abandonarse en Dios, el abandonarse en Él, ¿no? Que es un camino, ¿eh? Es un camino que no, no logramos entender desde un principio, sino es algo que poco a poco lo vamos ganando. Pero poco a poco tenemos que ir ganando, abandonarnos en Él. Ujú. Ya, entonces hemos encontrado una primera cualidad, es el amor de Dios. Si Dios es mi Padre, no puedo dudar que Él me ama. Él me ama. Segundo, si yo siento a Dios como Padre, me tengo que abandonar en Él. Sí, aquí como un papá, me abandono en Él. No tengo miedo. Como los niños, ¿no? Cuando está papá, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque se abandona en su Padre. Luego también hay otra invitación, ¿no? Jesús nos dice, sean perfectos como, como el Padre es perfecto, ¿no? Sean perfectos como su Padre, como nuestro Padre es perfecto. Mira, Jesús nos invita a la perfección y nos pone como ejemplo, ¿no? Como mi Padre es perfecto. Pero nosotros sabemos cuál es el camino para llegar a ese Padre. Dice, sean perfectos como mi Padre. ¿Quién nos enseña ese camino de perfección? ¿Quién? Jesús, Padre. Jesús, muy bien, Jesús. Jesús. Por eso Jesús, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice luz, muy bien. Mira, Jesús mismo ha dicho, sean perfectos como mi Padre. Pero nosotros ahí podemos añadir, y Jesús podría decir, ¿no? Ese camino de perfección te lo he mostrado. Por eso es que para nosotros llegar al Padre tenemos que sentir que somos hijos. Si Jesús nos ha enseñado cómo llegar a esa perfección, cómo alcanzar ese Padre, y Jesús es hijo, y como hijo hizo la voluntad de su Padre, y pasó haciendo el bien, haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, para llegar al Padre, a ese camino, a esa perfección que Jesús nos invita, está claro lo que debemos hacer. Tenemos que seguir el camino de Jesús. No hay otro camino. Por eso nosotros decimos, también somos hijos de Dios, porque Jesús nos ha mostrado ese camino y Él es hijo y como hijo hace la voluntad de su Padre. Nosotros también somos hijos adoptivos. Él, por eso dices, Él es el primogénito, ¿no? Es el primero entre todos. Eso quiere decir primogénito. Es el primero de todos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos como camino, como guía, como ejemplo, como modelo, tenemos a Jesucristo. Es para nosotros el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que intentar coger esas condiciones de Jesús. Él fue hijo, yo también soy hijo. Hizo la voluntad del Padre, yo también quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y así más cosas más. ¿Ya? Ese es el camino. Pero no olvides, ese camino tenemos que hacer. Y no lo podemos dejar. O sea, ese es nuestro camino. Si quieres realizar lo que dice Jesús, sean perfectos como su Padre o como nuestro Padre, tiene que pasar nuestra fe, nuestra confianza por el camino de Jesús, del Hijo. Lo que Él hizo, lo que Él vivió, cómo confió, así tenemos que confiar. Hasta cuando empieza su pasión, se va a rezar al huerto. De rodillas pide, clama, siente el dolor. Por eso el camino para nosotros, para ser verdaderos hijos y sentir como verdadero Padre, es el camino de Jesús. Tras los pasos, las huellas de Jesús. Es el camino de Jesús. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro modelo. Por eso también somos hijos, como el Hijo. Bien, ese es nuestro camino.
que nos lleva a esa perfección, ¿sí? Bueno, a ver, aquí, ¿alguien que quiera aportar? Bueno, vamos a tocar un último punto, ¿ya? Que es el modelo de padre. Bien, mira, está claro que si todo esto hemos descubierto en Dios como padre, ¿no? Todas estas cualidades, pues Él tiene que ser modelo de padre aquí en la tierra. Por eso había un libro que titulaba en José, cuando una historia, ¿no? Bueno, una historia novelada de José, del papá de Jesús, ¿no? José. Es interesante el nombre, decía José, la sombra del Padre. Cuando decía la sombra del Padre, quiere decir el reflejo del Padre. Lo que hacía el Padre, lo que es el Padre, José tendría que mostrarlo a Jesús como Padre, porque Jesús creció como todos los niños. Ese título era interesante, la sombra del Padre. Y a José le ponía eso, San José, la sombra del Padre, el reflejo del Padre aquí en la tierra para Jesús. Pero Padre, se dan cuenta. Entonces, nosotros decimos el modelo de Padre, sí, es cierto. Pero también ahí tenemos que decir, ¿no? A veces en nuestra sociedad, la figura del Padre podría ayudar a acercarnos a Dios y por otro lado podría alejarnos de Dios. Sí, es cierto. Porque si hemos visto, mira, cuántas cualidades eh, de Padre tenemos, cuántas cualidades del Padre tenemos, ¿no? Ama, protege, cuida, nos abandonamos en Él. Si vemos, hay veces la experiencia de Padre no ha sido esa. En algunos hogares han encontrado quizás padres que golpeaban a la madre, padres que abandonaron, padres que bueno, se servían de sus hijos más bien. Entonces, todo eso, ¿no? Encuentras esas imágenes de padre y, claro, y esto, si alguien ha tenido esa experiencia, no le va a ser fácil pues, pensar en Dios como padre, ¿no? Porque diré yo a Dios, si Dios me ha creado, me ama, y mi padre me ha demostrado otra cosa aquí en la tierra, entonces no le va a ser fácil acercarse o mirar a Dios así como padre, ¿no? Está claro. Sí, entonces es una realidad, ¿eh? Es una realidad que está presente y entonces esa figura humana de padre puede ayudar o no puede ayudar. Quizás para los que han tenido una figura de padre eh, excelente, buena, como ejemplar, te ayuda, ¿no? Más rápido a acercarte a Dios y a sentir a Dios como Padre. Porque es como trasladar todas esas cualidades a Dios y decir, y Dios es más. Entonces, el amor de Dios se siente más todavía. Pero es distinto cuando se ha tenido otra experiencia de padre y entonces uno ahí le cuesta, le es más difícil aceptar, ¿no? Si dicen, si mi padre ha sido así, entonces no creo, yo no quiero un padre así. A Dios como padre no le quiero así. Te das cuenta, es como un freno, como un bloque, como eh, algo que no te ayuda, ¿ya? Puede pasar, puede pasar. No digo que ha pasado en todos, pero puede pasar, ¿sí? Pero ahí nosotros también podríamos decir, ¿no? Que si esa figura de padre no ha sido tan ejemplar, pero sí hay una madre que te ha querido, pero puede ser al revés también, ¿no? Una madre que te ha querido, quizás unos abuelos que te han hecho sentir el amor de padre, la paternidad. Y desde ahí puedes experimentar ese Dios. Desde ahí puedes, porque hemos dicho, Dios como Padre, lo importante es eso, ¿no? Lo que le identifica, nos ama, nos cuida, nos protege, y nosotros nos abandonamos en Él, ¿sí? Entonces,
yo imagino que las personas que le han pasado eso, sí tienen personas que le han querido, que han cuidado de ellas o de ellos. Entonces, eso sí ayuda, ¿no? Para poder pensar desde ahí a Dios, sobre todo rescatando eso, el amor, ¿sí? El cuidado que Dios tiene por nosotros. Bueno, a ver, aquí sí quizás van a participar más. ¿Algún comentario a partir de esto? A ver, alguno de ustedes, ¿qué podría decir? A ver, Zulma, ¿levantaste la mano? Sí, padre, padre, también quería comentar por conocimiento real, vivencial, en cuanto a mi entorno, lo que significa la palabra padre, cómo afecta psicológicamente cuando has tenido un Claro. padre de esas características que usted ha mencionado, ¿no? Golpeadores, que se embriagaban, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Tantas cosas. Entonces, volver a decir padre, en verdad es todo un, ¿no? Es un Ujú. proceso psicológico porque eh, involucra muchos sentimientos, ¿no? Y sobre todo la Claro. confianza, ¿no? Ujú. Entonces, en verdad, padre, ese término es bien fuerte para para las personas, los niños, las madres que han estado, ¿no? Eh, 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 Han estado acompañados de esos padres, entre comillas, ¿no? Entonces, Ujú. solo eso, padre, ¿no? Porque a veces los que tienen las familias, pues, ¿no? Medianamente o acomodada en cuanto a los sentimientos correctos, etcétera, a veces nos cuesta, ¿no? Imaginar ese, ¿no? Ese tipo de sentimientos, ese tipo de procesos que pasan muchas familias, ¿no? Muchísimas familias en nuestro país y en todas partes del mundo. Gracias. Eso es todo. Ujú. Muy bien. Bien. ¿Quién más? Bien, a ver, ¿alguna opinión más? Padre, buenas noches. Sí, a ver. Sí, te escucho. Pangoa, María, ya no te escuchamos. Bien, ¿me pueden escuchar a mí? Sí, ahora sí lo escucho. Allá, bien. Sí, le decía, no le escuché muy bien. Sí, en la parte que dijo, claro, mostrar a los niños o a una persona que cuando se predica, que decirle que Dios es nuestro Padre. Y bueno, ahorita en en la vida, ¿no? O en la realidad que tenemos ahora, no se tiene a veces una buena figura de padre, ¿no? No le entendí muy Ujú. bien cómo, entonces, ¿cómo podemos explicar ese amor de padre a las personas que nos encontramos, evangelizamos? Bien, mira, yo les decía que No le escucho, padre.
De allá regresé, me volví a ir por la línea, ¿ya? Entonces, la pregunta que hizo, ¿me escuchan, sí? Sí, Ok. La Sí, pregunta que ahora hizo, sí. ya mira, decíamos, una de las primeras cualidades de padre es el amor, ¿no? Sentir que Dios nos ama. Entonces, si en la familia no ha habido esa figura de padre, ¿no? Ejemplar como desearíamos encontrar, pero también nosotros, incluso de Dios se dice, ¿no? Que Dios ama con entrañas de madre, ¿no? También como madre. Entonces, podemos también nosotros decir que hemos tenido experiencias también de ser amados, ¿no? Ser queridos, ser cuidados, y podemos ver la figura de mamá, puedes ver la figura de los abuelos, incluso los abuelos han cumplido un papel importante, si es que pasaba eso, ¿no? Los abuelos también cumplen esa tarea, ese papel de amar, de proteger. Ahí podemos ver la figura del padre, ahí podemos ver esa figura, que sí, el amor del padre es real, en en ese abuelo, en esa abuela que protegía, que amaba, los tíos, las tías. O sea, siempre hemos tenido alguien que ha mostrado eso. Y ahí nos centramos. ¿Sí? Es distinto cuando quizás se ha tenido una figura de padre, sí, real, ¿no? Ejemplar. Bueno, es más fácil llegar a Dios, ¿no? O sentir a Dios como padre. Entonces, si no ha sido esa tu realidad, entonces se puede vivir, sentir a Dios como padre desde estas personas que han sabido darte amor, verdadero amor. Se puede pensar en Dios también. Ujú. Bien. Bueno, ¿alguno más? Recuerda ahí, San Pablo nos va a decir, les voy a decir la cita, pero luego ya también lo pueden buscar, ¿ya? En Primera de Corintios 4:15-16. Primera de Corintios 4:15-16. Mira lo que dice San Pablo. Aunque tuvieran 1000 maestros en la vida cristiana, ¿ya? No tienen muchos padres. He sido yo quien los engendré en la vida cristiana por el Evangelio. Les pido que traten de imitarme. Eso es lo que le decía. San Pablo les recuerda y dice, pueden tener muchos maestros que les han enseñado, pero padre no muchos. Imiten. Y él está diciendo, yo les he amado como padre. He mostrado este amor verdadero como padre. Y lo que está diciendo, imiten esta paternidad que han descubierto, imiten. Es un poco la respuesta también a lo que preguntaban, ¿no? Pueden haber tenido muchos maestros que les han enseñado, pero estoy seguro que han sentido el amor de, de personas concretas, cercanas a ustedes, que sí les han querido de verdad, sí les han querido de verdad. Entonces, imiten ese amor y partiendo de ahí, sientan a Dios como Padre. Porque hemos dicho, una de las características principales de Dios es su amor por nosotros, porque es Padre. Bien, a ver, ¿algo más? ¿Alguno más quiere participar? ¿Quiere comentar, aportar? Bueno, si no hay comentarios, si no hay, nos vamos despidiendo, ¿ya? Con esto hemos terminado el curso. Con esto hemos terminado Dios Padre Creador. Hemos hecho un recorrido y esta clase final hemos intentado eso, todo lo que hemos reflexionado, escuchado. Bien, ahora lo intentamos hacer real, sentir a Dios así como Padre, como hemos dicho, como lo hemos pensado, pero un Padre real que ya se concreta en mi vida. Bueno, vamos a acabar ahí.
Mañana tienen clases de sectas y nuevos movimientos. Y la otra semana ya se acaba todo. Sí, sí, va a haber examen. Ya yo sí voy a poner examen. Va a ser sencillito, de todo lo que hemos visto, va a ser sencillo. Unas 5 preguntas y ya está. Si es para desarrollar, unas 2, 3 preguntas. Si es para marcar o resolver breve, 5, 6 preguntas, nada más. Los exámenes vamos a poner días de semana, ¿ya? Para que no estén saturados. Por ejemplo, un ejemplo, podemos decir, el examen este de aquí, Dios Padre Creador, yo les puedo decir, va a ser el jueves por la noche, ya está. Entonces, yo dejo el examen en la plataforma y ustedes les dejamos un tiempo para que lo realicen. Así, para que no se ajetreen. Luego decimos el viernes va a ser examen de tal ya. Creo que sería exámenes de 4 cursos nomás, porque el de sectas les ha dejado un trabajo, me parece que va a ser examen final. Ese va a ser el examen final, ya está. Entonces, sería 4 exámenes, ya no es mucho, ¿ya? Pero todos, para todos. Bien, gracias más bien por estar en clase, por estar eh, participando y bueno, que nos haya ayudado a sentir a Dios como Padre y que creer que Él nos ha creado, ¿no? Y nos mantiene hasta ahora y nos mantendrá para siempre. Bueno, gracias y recuerden que mañana hay clases. Muchas gracias.